Bien, bienvenidos a la segunda sesión. Les daremos paso a los compañeros que se vayan conectando por un par de segundos. Bien, seguimos admitiendo a los compañeros, ¿ya? Para que podamos continuar abordando el tercer paso, según el facilitador. Redactar el contrato. Se van a dar cuenta que cuando tengamos que redactar una cláusula, debemos utilizar términos claros, términos precisos, términos de fácil comprensión, jamás de difícil entendimiento. Un contrato es bueno no porque es ampuloso en las cláusulas, ni porque lleva términos refinados o rebuscados. No. Un contrato va a ser bueno cuando sea legible, cuando sea entendible, cuando en una primera lectura he entendido perfectamente lo que es esa cláusula y lógicamente el contrato me está diciendo. Pero no voy a hablar de un buen contrato si a la primera lectura no he entendido absolutamente nada. ¿Sí? Cuando de una lectura o dos lecturas no he aprendido, no he entendido absolutamente nada. Más al contrario, me he mareado más. ¿Ya? Me he mareado más. Bien, entonces continuamos. Voy a dar paso nuevamente al audio. Por favor, escuche. ¿Ya? Por favor, escuche. De acuerdo con las reglas lingüísticas y con la técnica contractual. Para lo cual ahora voy a decir algunas cuestiones de técnica contractual, nada más, para no aburrir en el sentido de que no agotar toda la cuestión porque no nos alcanza el tiempo, pero sí algo mucho más de esto, ¿no? Entonces, la tercera cuestión, que es la redacción, es clave. Es clave porque si yo preví los temas del contrato de comodato, los preví, paso 1. Los organicé bien, acá no están bien organizados solamente, paso 2. Y luego, paso 3, tengo que redactar la cláusula de gastos, por ejemplo, y comienzo a redactar, por ejemplo así, los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán a cargo del comodatario. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo lo redacté así. Redacción. ¿Qué defectos tiene esta redacción? Y más de uno decía, está perfecto eso. Es claro, se entiende. Yo les diría, este es el ejemplo de la mala redacción. Justo. ¿Por qué? Porque acá aparece como sujeto el objeto de la oración. Está dado vuelta. Una de las reglas de técnica contractual es que no se utiliza la voz pasiva, digamos, o que no se serán, acá puse serán, ¿no? Deben, no, me sale, serán costeados por el comodatario. En vez de decirlo de esta manera, hay que justamente revertir la oración y decir, el comodatario, fíjense cómo estoy dando vuelta a la oración, ¿no? Voy a escribir para que se vea bien gráfico. El comodatario debe pagar, acá otra variación, serán costeados, algo absolutamente usual en todos los contratos como error. Se utiliza el tiempo verbal futuro. Eso no corresponde. Siempre el tiempo verbal presente, salvo de algunas oraciones condicionales, nada más. En el resto, todas las oraciones, tiempo verbal presente. Esto viene de la técnica legislativa, que lo podemos observar en el código actual, por ejemplo, que lo dice en los fundamentos del anteproyecto en su momento y ahora código,
que se redactan las normas de manera clara, precisa y concisa, utilizando el tiempo verbal presente, porque eso constituye una buena técnica legislativa. Llevado esto al plano contractual es exactamente igual. No serán costeados porque cuando el contrato se firma, a partir de ese instante comienza a estar en vigencia, salvo que tenga un plazo de, digamos, obviamente suspensivo para que entre en vigencia. Pero igual, no hay que pensar en eso para redactarlo en tiempo presente. El comodatario debe pagar, no deberá pagar, debe pagar ahora ya que los gastos, y acá está faltando, ordinarios. Esto lo podemos decir de esta manera, no voy a detallarlo porque, insisto, se nos va a ir mucho tiempo. Los gastos ordinarios, acá, ¿qué es gasto ordinario? Entonces, otra regla que la vamos a ver ahora más prolijamente, dice ejemplificar cuando sea útil para mejorar la comprensión de la oración. Yo podría poner entre paréntesis, opción 1, o punto seguido, ejemplos de gastos ordinarios. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? Ejemplos, no taxativo. Los gastos ordinarios, pongo siempre el mismo caso, digamos, ¿no? La rotura, si te prestan un departamento, del lavarropa que tenía el departamento o del calefón, ¿es un gasto ordinario o extraordinario? Y la verdad que hay que ver el caso, porque si te prestaban el departamento por 2 años y esto se rompió a los 8 meses, puede ser más un gasto ordinario que un extraordinario. Ahora, no, mirá, el lavarropa no se rompe todos los días, se rompe una vez cada tanto, entonces es algo que ocurre no regularmente, sino atípicamente. Entonces empezás a discutir lo que tenemos que evitar con la redacción contractual, que es que fulano diga tal cosa y mengano diga tal otra, porque la redacción da lugar a interpretaciones diversas. Entonces, el tercer paso del que estamos trabajando, que es la redacción, tiene que eliminar las interpretaciones diversas. Tiene que ser claro, potente, que esté bien consolidado. Bien, a ver, acá es importante reforzar. Qué importante es lo que dice el facilitador cuando establece que cualquier persona que pueda leer el contrato, o así sea una de las cláusulas, debe entender lo mismo que han leído los demás o que van a leer los que vengan. Pero si el contrato no está bien redactado en sus cláusulas, no se ha respetado tiempos ni nada por el estilo, chicos, lógicamente que va a establecerse muchas interpretaciones. Yo voy a entender de distinta manera a lo que entienda Kendall, a lo que entienda Denia, a lo que entienda cualquier otra persona. Pero si las cláusulas han sido redactadas respetando los principios lingüísticos, respetando la sintaxis de redacción, respetando la gramática, además de la puntuación y de un lenguaje claro, todos los que leamos el contrato o la cláusula vamos a entender lo mismo. Y así tiene que ser. Todos debemos entender lo mismo. Nadie puede entender determinada cláusula de forma distinta, por favor. Fíjense en esta pequeña práctica que el profesor espera hacer. Y de primera mano agarra y dice, a ver, la cláusula de gastos. En la cláusula de gastos vamos a establecer que lo que genere el uso del inmueble tiene que ser pagado o costeado por el comodatario. Y escribe, los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán costeados, ¿sí? Por el comodatario, ¿ya? Entonces, ahí viene la recomendación de, debo redactar en primera persona, debo redactar en segunda persona, debo redactar en tercera persona. Por otro lado, ¿debo redactar en tiempo presente o en tiempo futuro? No hablo del pasado porque no podías retroceder con un contrato muy difícilmente. ¿Sí o no? Pero después hace un análisis de la misma redacción y dice no. ¿Dónde está el sujeto? El sujeto está al final, por el comodatario. Invierte la redacción, le da mayor sintaxis, quiere decir orden en la redacción,
Y dice el comodatario debe, ya no dice será o pagará. Dice el comodatario debe pagar los gastos ordinarios. Y aquí va a venir otra cuestionante. ¿Cuáles son los gastos ordinarios? ¿Cierto? Si identificamos cuáles son los gastos ordinarios, seguro que vamos a identificar qué son los gastos extraordinarios. Como decía al principio el profesor, no es usual utilizar una cláusula de imprevisión, es decir, establecer qué va a ocurrir cuando pase un imprevisto. Y por eso, una vez más reitero, chicos, tenemos que captar, ¿sí? Fíjense, gastos, lleva una línea y un poco más. La corrección de la misma cláusula en la tercera línea lleva media línea de la pantalla. El comodatario debe pagar los gastos ordinarios por el uso del inmueble. Listo. O que se generen por el uso del inmueble. ¿Cierto? Entonces es muy importante que podamos captar esto. Muy importante. Bien, continuamos. ¿Qué debe hacerse? Y que no haya dudas para 10 personas que lean lo mismo, qué es lo que tiene que pagar el comodatario. Esa es la finalidad última de esto y es muy difícil de alcanzar, como es muy fácil decirlo aquí y que ustedes lo entiendan. Porque ustedes entienden lo que yo quiero creer, que entienden perfectamente lo que estoy tratando de transmitir. Ahora, cómo lo llevo al plano de la realidad es justamente algo difícil. Es algo difícil. El comodatario debe pagar los gastos ordinarios por el uso o ocasionados, ¿no? Ocasionados por el uso del inmueble. Vamos a ponerlo así sencillito. Pero acá quiero que vean entre la primera oración y la segunda, lo voy a poner así para que se vea más. Lo voy a separar. ¿Cómo está invertido? ¿Cómo está invertido, no? Esto es lingüística y esto es técnica de redacción de contrato, las dos cosas. Ahora, ¿con esto solo alcanza? No, porque en realidad cada oración de cada cláusula es una cuestión a mejorar. Y si una cláusula tiene varias oraciones, cada oración es un desafío. Y si una cláusula tiene 3 oraciones, otra tiene 5, otra tiene 1, y el contrato en total tiene 100 oraciones, hay 100 potenciales problemas si no está bien redactado. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá microscópicamente, hay que llevarlo a todo el contenido del contrato y comprender que esta cláusula puede no estar redactada de una forma complicada, o aunque no sea de una manera pura, no va a traer problemas, tal vez. Pero si tenemos esta mecánica, vamos a cometer un error, 2, 3, 4 o 10 errores en la redacción del contrato, que va a terminar siendo justamente un problema al momento de interpretar. A ver, ¿me escuchan, chicos? Sí, doctor. Ya. Les voy a lanzar la siguiente frase. Analícenla bien y me van a decir si es más entendible de una manera y de otra forma. Y esto es real. Lo he escuchado a momento. Todos conocen los pollos Kingdom. ¿Sí? ¿O no conocen? ¿Conocen o no conocen el pollo Kingdom? Sí, doctor. Ya. Fíjense la siguiente frase lanzada por una persona. Deseo para llevar 3/4 pollos, pierna entre pierna, con arroz blanco los 3 y una extra papa. ¿Cómo suena? Vayamos desde las palabras. 3/4 pollos, piernas entre piernas, con arroz blanco los 3
y una extra papa. Chicos, ¿cómo suena? ¿Está bien? ¿Suena bien? Reitero, 3/4 pollos, piernas entre piernas. Los 3 con arroz blanco y una extra papa. ¿Cómo suena? Doctor, podemos decir que está especificando lo que quiere en su pedido, se podría decir. Sí, pero ¿cómo está la redacción? Hablemos de redacción. Eh, no. ¿Cómo está? Voy a escribir acá, en mayúscula. 3/4 pollos. No voy a poner comas nada. Piernas entre piernas. Los 3 con arroz blanco. Y una extra papa. ¿Cómo está? ¿Cómo podría mejorar esa frase que están leyendo? 3/4 pollos, piernas entre piernas, los 3 con arroz blanco y una extra papa. A ver, piensen y ordénenme esta frase. ¿Nada, chicos? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo mejoro esa redacción? ¿O está bien así? Doctor, ¿podemos eliminar palabras? Pero claro, claro. Ah, ya. ¿Cómo escribo? Díganme, yo lo voy a escribir. Doctor, podría decirse, me da tres pollos 3 pollos completos, porque se supone que el pollo no viene solo, viene desde el arroz y la completos. papa. Y, eh, que contengan piernas y entrepiernas. Pierna y entrepierna. ¿Qué más? Y pues un extra de papas. Una extra de papa. ¿Ahí? Doctor, 3/4 de pollo, tal vez aumentarle alguno. 3/4 de pollo A ver, sí, completos, que contengan completos que contengan eh,
entre piernas y entre, perdón, pierna y entre pierna. Y Pierna un extra, y entre pierna y una extra de papa. sí, ¿Sí? A ver, voy a leer los tres, escuchen bien. 3/4 pollos, piernas entre piernas, los tres con arroz blanco y una extra papa. Segunda, 3 pollos completos que contengan pierna y entrepierna, una extra de papa. Tercera, 3/4 de pollo completos que contengan pierna y entrepierna y una papa extra. Y una extra de papa. ¿Cómo andamos? No, no se escuchan. Digo, perdón, doctor. ¿Han escuchado? Sí, lo que ha leído usted, sí, doctor, pero creo que estamos dando vueltas nomás. Yo Porque me en la parte que pregunto, sí. en las dos últimas yo me pregunto, 3 pollos completos, y voy a ir a la técnica del profesor Esper, ¿qué supone ese completos? ¿Qué contiene esos pollos completos? Digo completos que contengan pierna y entrepierna. ¿Sí o no? Sí, doctor. Y una extra de papa. Ya estamos pidiendo 3 pollos completos. ¿Por qué le tendríamos que volver a repetir que tenga pierna y entrepierna? Si ya le Podría estamos ser. pidiendo pollo completo. Y Tendríamos si que ver, solamente, adelante, adelante. perdón, doctor, y si solamente pudiésemos poner 3 pollos completos con arroz blanco y un extra de papa. ¿Ya? Volvemos a preguntarnos. 3 pollos completos. A mí me da a pensar que es todo un pollo. Ah, Todo no, el no, no, pollo. doctor. Sí, ¿Sí sí, o no? todo completo el pollo, ajá. Solamente con arroz blanco y un extra de papa. Ahora, Es esa parte. extra de papa. Y si pongo y una papa extra, ¿no suena mejor? Sí, doctor. sí, suena mejor. ¿Se dan cuenta? A eso se llama sintaxis. A darle un orden a la oración lo más adecuada posible. ¿Ya? 3/4 pollos, piernas entre piernas, los tres con arroz blanco y una extra papa. 3/4 de pollo cuyas presas sean pierna y entrepierna, coma, con arroz blanco y una papa extra o y una porción de papa extra. ¿Se escucha mejor o no? Mucho mejor. ¿Se dan Sí, cuenta? doctor. Y eso es lo que hacemos día a día. Esto que les estoy poniendo yo a mí me ha sonado y miren, me lo he grabado. Porque me he ido pensando en la frase. 3/4 pollos, piernas entre piernas, los tres con arroz blanco y una extra papa. Y me ha llamado la atención la última, ¿no? Y una extra papa. Y una papa extra. Y una extra papa. Está mal la sintaxis. Y una papa extra. O una porción. Fíjense, una palabra puede ser variar el orden. Puedo hacer y una porción extra de papa. O una porción de papa extra. ¿Cuál suena mejor? Porción. Una porción de papa extra. ¿Sí o no?
Ahí Sí, quiero doctor. llegar. Fíjense que las recomendaciones de los muchos documentales que hay, de los muchos documentales que existen sobre redacción de contratos, una de las más productivas y vale más didácticas es del masterclass. ¿Ya? Es del masterclass porque todo lo que dice el profesor Esper es lo que en la vida práctica se ve. ¿Ya? Puede constituir. Se puede hacer. Fíjense, hemos escrito una frase y podríamos estar mejorando, copiando otra, escribiendo otra, hasta estar de acuerdo en algo, cosa de que Kendall, Denia, Ana, ¿quién más está en línea? Diego, ¿sí? Puedan entender lo mismo. Que todos al leer esa frase entendamos lo mismo y le demos el mismo sentido. Ahí, esa frase, ¿sí? Esa frase es parte de una buena redacción, ¿sí? A eso tenemos que llegar. Entonces, miren qué importante es, y esto lo hemos llevado, claro que no nos acordamos, esto lo hemos llevado en básico, sujeto, predicado, sujeto, verbo, predicado, el sujeto y el predicado se convierten en núcleo acá, núcleo allá, adjetivos, adverbios, ¿sí o no? Y esto se nos presenta a momento de redactar. Por eso el profesor Esper decía, redactar no es fácil. Yo personalmente, a título personal, considero, chicos, que nadie puede jactarse de que es un excelente redactor, porque todos estos temitas de sintaxis, de gramática, y de puntuación, qué importante es puntuar una coma, un punto y coma, un punto seguido, un punto final. ¿Ya? Tenemos que darle sentido a la oración. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Y que aquí y en martes se interprete de la misma manera. Ese es el mensaje del facilitador, del documental. Entonces, ¿cuál es el tiempo de las tres frases? ¿Presente, futuro o pasado? Presente, doctor. Presente, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Qué pasaría? Ahí le falta, ¿no? Para llevar presente. ¿Qué pasa si yo le digo, será posible me pueda vender para llevar 3/4 pollos, piernas entre piernas, los 3 con arroz blanco? ¿En qué estoy? ¿Será? ¿Qué es? ¿Futuro, presente o pasado? Futuro. Futuro. ¿Estará bien? Mm, no, Será. O sea, puede ser como no puede ser. sí. O es Pero en mejor, o será mejor decir, me da 3 pollos para llevar, cuyas presas sean piernas entre piernas. ¿Cierto? Todos con sí, arroz blanco y una papa extra. Le estoy dando sentido. ¿Cierto? Y voy a tratar de mejorar mucho más eso. Ahí es donde quiero que me entiendan, chicos. Porque a momento de redactar voy a volver con los temas del tema. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Entonces, fíjense la primera. Dice, los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán costeados por el comodatario. ¿Quién va a costear los gastos por el uso del inmueble? En la primera oración, ¿quién va a costear esos gastos?
¿Cuál es el sujeto? ¿Los gastos o el comodatario? El comodatario. El comodatario. Los gastos es el objeto, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Por qué? Por el uso del inmueble. Entonces, lo que hace el profesor es darle un orden sintáctico. Si quieren, revisen en sus tiempos libres qué es la sintaxis. Van a encontrar en gramática, pero N, ¿no? ¿Qué es la sintaxis? Y en cualquier otro término les va a decir, es el orden correcto de una oración para darle sentido, más o menos por ahí. Entonces, lo que hace el profesor es, donde está el cursor, el sujeto coloca donde debe ser según la sintaxis. Porque la estructura de una oración, si se acuerdan en básico, en colegio, es sujeto, verbo, predicado. ¿O no es así? Ya en el predicado puede haber adjetivos, lo que ustedes quieran, calificativos, determinativos, como quieran. Cambia y pone al sujeto al principio y dice, el comodatario debe pagar. ¿Dónde está el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Pagar. Pagar. ¿Qué debe pagar? Los gastos ordinarios ocasionados por el uso del inmueble. Y aquí, como en el tema de completos que ustedes decían de los pollos, el profesor cuestiona y dice, los gastos ordinarios, pone estos signos y dice, pero ¿cuáles van a ser los considerados gastos ordinarios? ¿Cuáles van a ser? Y dice, sería bueno, y si se puede, se explica. Fíjense, el comodatario debe pagar los gastos ordinarios ocasionados por uso del inmueble. Punto seguido. Se entiende por gastos ordinarios tales, tales, tales. ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser. Puede ser. ¿Y qué pasa si le pongo se entenderá por gastos ordinarios? ¿O es mejor? ¿Se entiende por gastos ordinarios? ¿Cuál es mejor? Se ¿Se entiende. entiende o se entenderá? Se entiende. Se entiende. Porque la recomendación en redacción de contratos es tiempo presente. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, parece cosas insignificantes, pero Y pueden cambiar. es importante para, y fíjense, no es más de una línea y media. El comodatario debe pagar los gastos ordinarios ocasionados por el uso del inmueble. Punto seguido. Se entiende por gastos ordinarios tales, 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 tales. Ahora, ¿qué pasa si esa última frase la pongo después de ordinarios? El comodatario debe pagar los gastos ordinarios, coma. ¿Y se entiende por tales, o debo repetir, y se entiende por gastos ordinarios? Y se entiende por tales. Exactamente. Fíjense, le tengo que dar sentido a mi cláusula. Ahorita estamos trabajando con el ejemplo del masterclass. Cuando ya trabajemos, porque tenemos que redactar las cláusulas, le vamos a dar sentido en función al contrato que vamos a hacer. ¿Sí? En función a las cláusulas del contrato que vamos a elaborar. Eso es lo que quiero que me capten, chicos. Doctor, Adelante. perdón, pregunta. Todo contrato lo vamos a realizar en tiempo presente, ¿verdad? Pero hay La también contratos. recomendación, casi diría universal, chicos, como dice el profesor Spen, es sí. ¿Por qué? Esto tiene un fundamento. Porque las partes para constituir una obligación que posteriormente se va a traducir en un contrato a mérito de ese acuerdo, discuten las condiciones de la obligación del contrato. Se ponen de acuerdo. Excepcionalmente, se podrá utilizar algún término en futuro, especialmente cuando esté condicionado el contrato. Ejemplo,
el vehículo objeto de la presente transferencia pasará a dominio absoluto de la compradora una vez que ella, el mes de diciembre del 2021, pueda presentar o presente su título en provisión nacional. ¿Dónde está la palabra? Pasará a poder de ella. Futuro. ¿Pero por qué está en futuro? Porque hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Que presente su título en provisión nacional. ¿Se dan cuenta? Por eso es. Excepcionalmente, cuando hay condición suspensiva, seguro que vamos a utilizar futuro. Pero por regla general, el contrato debe estar redactado en presente. Porque además, al ser un acuerdo de partes y cumpliendo con los requisitos que la ley establece, ¿cierto? ¿Qué se llama al hecho de que el contrato cumpla con todas las formalidades, requisitos de rigor? Se llama eficacia legal. Ese contrato que cumple con los requisitos, establece de forma clara los acuerdos al que las partes han llegado, goza de eficacia legal. ¿Qué quiere decir? Validez legal, por tanto es ley entre partes. ¿Sí? Por tanto es ley entre partes. Y si es ley entre partes, estamos hablando de que es de cumplimiento obligatorio. Ah, está bien, doctor. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidar mucho. Por eso les reitero, parecería sencillo agarrar y decir, a ver, imagínense mentalmente que la cláusula diga del canon de alquiler o del monto del canon en un contrato de alquiler. ¿Sí? Voy a cuidar de poner primero el sujeto. ¿Quién es el sujeto encargado o responsable de pagar el canon de alquiler? ¿El propietario o el inquilino o el arrendatario? ¿Quién debe pagar? ¿El propietario le debe pagar al inquilino o el inquilino le debe pagar al propietario? Díganme, ¿quién? ¿Quién paga el alquiler, chicos? El inquilino. Arrendatario, doctor. El arrendatario. Perfecto. Entonces, mi cláusula dice pago del canon de alquiler. Escuchen bien, por favor. Pago del canon de alquiler. El arrendatario debe pagar el canon de alquiler. Punto. Es muy completa esa cláusula. Solo me está hablando quién debe pagar. ¿Qué pasa si le pongo? Del monto y pago del canon de alquiler. El arrendatario debe pagar el canon de alquiler en un monto de bolivianos 2.000 mensualmente. ¿No es mejor así? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Mm, Que se puede mejorar, pero claro que puede mejorarse. Pero hay que cuidar mucho la estructura de la oración, como dice el profesor Esper. Y no lo dice él, claro que sí, no lo decimos nosotros. Son las reglas de la gramática que nos enseñan eso. ¿Ya? Son las reglas del sujeto, verbo, predicado. Así nos han enseñado. Sujeto, marque el sujeto, ¿no ve? Pinte de otro color el sujeto. ¿Se acuerdan en básico? Pinte de otro color el verbo. Tiempo presente, pasado. Y fíjense que ahora sirve. Debe servir. Sentido de las palabras. A ver, ¿qué me decía? No es lo mismo decir las ruinas de Machu Picchu que Machu Picchu está en ruinas. ¿Es distinto o es igual?
Es súper distinto. Ah, doctor. a eso se llama sintaxis. Bien, aquí vamos a quedar, estamos yendo nuevamente así de a poco, reforzando paso a paso los niveles para poder redactar. ¿Listo? Nos vemos el sábado, chicos. Listo, doctor. Hasta